nos van a enseñar, nos va a ir enseñando cuáles son los sistemas de sacrificios de las cuales eh, nosotros debemos de saber y de aprender estos sistemas de sacrificios, ya que es la que nos ayuda a alcanzar nuestra salvación en Cristo. Vamos a pasar. Bueno, dice, no se puede, dice, la primera vislumbre que obtenemos de Dios después que pecara el hombre, nos lo presenta andando en el huerto al fresco del día, llamando a Adán. Todos hemos leído, niños, Génesis 3 del en adelante, y sabemos cómo es que Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, pues se avergonzaron, ¿no? Porque sus ojos se abrieron y conocieron que ellos estaban desnudos. Entonces, Adán y Eva, desnudos de qué? Pues se vieron completamente, ¿no? De cómo es que eran. Y luego ellos se escondieron. Por eso es que entonces dice que oyeron la voz de Dios andando en el huerto. Y Dios decía, Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, vamos a ver qué significa ese pedacito de, de, de cita bíblica. Dice, es un cuadro a la vez hermoso y significativo. Dice que tiene un significado muy hermoso. El hombre había pecado y desobedecido al Señor, pero Dios no lo abandonaba. Buscaba a Adán, lo llamaba. ¿Dónde estás tú? Estas son las primeras palabras que se registran que hayan sido dirigidas por Dios al hombre después de la caída. Aleluya. Hermanos y hermanas, niños, aquí podemos ver que cuando Adán y Eva hubieron caído en el pecado, ahí podemos ver como que cómo es que Dios buscaba a Adán, lo llamaba. Ahí podemos ver cómo es que Dios no los abandonó, sino que los buscó. Ahí podemos ver la tierna bondad y la tierna misericordia de nuestro Señor. Es como cuando hoy o antes de que conociéramos al Señor, todos estábamos en la inmundicia, en el lodo, pero Dios nos sacó de allí. Dios nos buscó. Como dice su palabra, no le buscamos nosotros a Él, sino en que Él nos buscó a nosotros primero. Por eso demos gracias a Dios porque hoy estamos aquí, en este ministerio tan hermoso, tan bonito que yo nunca jamás en mi vida lo había conocido. Y pues gracias a Dios, aquí estamos y aquí están ustedes. Vamos a seguir estudiando. Dice, Dios está buscando y llamando a Adán, buscando a un pecador que se está ocultando de él. Es un cuadro similar al que ofrece el padre en la parábola, que día tras día escruta el horizonte para ver si descubriera al hijo pródigo y corre a su encuentro cuando está aún lejos. Lucas 15:20. Entonces, Dios buscaba a Adán. ¿Dónde estás tú? Es como cuando en la parábola nos habla que el padre, por el tierno amor que tenía hacia su hijo, aquel hijo que alguna vez se había revelado, aquel hijo que no le importaba su vida, ni le importó cómo iba a quedar su padre después de su desobediencia, de su rechazo al consejo al padre, se fue, se retiró de su padre. Dame todo lo que me pertenece. Ajá. Y pues es como cualquiera de los hijos que hoy en día se rebelan
y ya no quieren obedecer a los padres, ¿sí? A los adolescentes, jóvenes, ya no quieren. Hoy en día muchos de los que no conocen a Dios, dame y me voy. Pero pues siempre, como podemos ver aquí el amor de un padre hacia el hijo pródigo, escrutaba en el horizonte para ver si volviera a su hijo. Y cuando lo ve venir su hijo, cuando este hijo pródigo ya se había acabado toda su riqueza, llegó ante el padre y ahí vemos en la imagen todo sucio, roto su ropita, porque ya se le había acabado todo lo que, su riqueza, todo lo que se llevó alguna vez. Entonces, pero el padre en vez de rechazar y dejarlo, salió corriendo a recibirlo con sus manos abiertas, sus brazos abiertos. Y ahí también nos enseña el gran amor del Padre, de cómo es que buscaba a Adán. No era para abandonarlo, sino que lo buscaba. Dice, es un cuadro similar al de aquel pastor que va por los montes, dejadas las 99 a buscar la que se había descarriado, y más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Aleluya. El buen pastor, dice aquí, el parábola. El buen pastor dejó sus 99 ovejas y fue en busca de aquella que se había descarriado. Y al encontrarla, dice que se goza de aquella ovejita descarriada más de la que no se perdieron. Entonces, hoy en día podemos ver así como cuando Adán, no, como cuando Adán y para nosotros también, como cuando Adán se descarrió. Ahí podemos ver cómo es que Dios lo vino a buscar. Es un ejemplo que nos da aquí. Es como cuando el pastor se descarría una ovejita de él, va y lo busca y se goza. Entonces ahí nos está hablando también esta parábola del amor del Padre, que cuando buscó a Adán, lo encontró, se gozó de aquel ser humano que él mismo había creado, que había caído en el pecado, pero no lo abandonó, lo esperaba, lo encontró y lo recibió con brazos abiertos. Hoy en día quizás uno de nosotros estamos perdidos, así como la oveja perdida, pero pues aquí en la palabra de Dios dice que Dios no nos rechaza, sino que se goza al encontrarnos. De dónde es que nosotros caemos y pecamos. Así que volvámonos a Él arrepentidos y humillados. Hay que acercarnos a Dios porque Él nos está buscando aún todavía. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y dice, Adán no comprendía plenamente lo que había hecho ni los resultados de su desobediencia. Dios le había dicho que el pecado significaba la muerte. Claramente nos dice la palabra Romanos 3:23 o 6:23, no me acuerdo ahorita, pero dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí Adán no comprendía eso, qué era lo que significaba la desobediencia. Pero dice aquí, el día que de él comieres morirás. Génesis 2:17. Dios le había dicho que el día en que de él comiere de ese árbol, del fruto del árbol, moriréis. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que entrañaba, a fin de hacerle comprender la naturaleza del pecado. Dios revistió a Adán y Eva de pieles de animales que habían sido sacrificados. Entonces, Adán nunca jamás había visto, no comprendía lo que significaba la muerte. Entonces Dios le hizo comprender la naturaleza del pecado.
revistiéndolo de pieles de animales. Pero ¿de dónde creen que vino los pieles de animales? Vino pues de los animales que habían, de pieles de animales que habían sido sacrificados. Adán, al mirar la muerte por primera vez, debe haber quedado profundamente impresionado por el carácter pecaminoso del pecado. Allí estaba inmóvil el cordero, desangrándose. ¿Volverá a vivir? ¿No volverá a comer, ni a andar, ni a jugar? La muerte cobró de repente un significado nuevo y más profundo para Adán. Empezó a comprender que a menos que el cordero muriese por él, moriría también como el animal. Entonces, podemos aquí ver en la imagen de cómo es que Adán es- se, se sentía tan profundamente adolorido porque nunca había visto la muerte tanto como Eva. Pero cuando vieron a este corderito desangrándose y pues se preguntaba, a lo mejor dice, volverá a comer, volverá a jugar, pues no volverá a hacer eso. Entonces él comprendió de que si este animal no hubiera sacrificado, yo hubiera muerto en su lugar. Vamos a seguir y dice que yacía a sus pies sin futuro, sin esperanza y sin Dios. Desde entonces, la piel con que estaba revestido le recordaba su pecado, pero también y aún más la salvación del pecado. Aleluya. Entonces, ahí podemos ver otra vez de que el cordero que fue sacrificado representaba a quien el mismo Hijo de Dios. Entonces representaba el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, esos pieles de animales que con los que fueron vestidos, cuando fueron expulsados del huerto, pues ese piel, esa vestidura les recordaba, cada vez que lo miraban, l- se acordaban de la salvación de sus pecados. El cuadro que nos ofrece Dios haciendo vestiduras para sus hijos que están a punto de ser echados de su hogar revela el amor de Dios para con los suyos y su tierna consideración hacia ellos, aun cuando hayan pecado. Aleluya, gloria a Dios. Aquí nos enseña que las vestiduras que Dios hizo para ellos revela el amor de Dios para con ellos y su tierna consideración hacia ellos, aun cuando hayan pecado. Aleluya. Dios nunca nos deja así en el pecado. Cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos a Dios y realmente hay un verdadero arrepentimiento, Dios no nos deja allí, sino que Él nos viste de nuevo, nos cubre de nuevo de su manto de justicia. Aleluya. Vamos a seguir como una madre rodea de ropas abrigadas y protectoras a los pequeñuelos antes de mandarlos a arrostrar el viento crudo. Así también Dios reviste con amor a sus dos hijos, Adán y Eva, antes de despedirlos del huerto del Edén. Si bien debe apartarlos de Los sí, corralitos. han de llevarse consigo la prenda de su amor. Aleluya. Deben tener alguna evidencia de que Dios se interesa aún por ellos. No se propone dejarlos luchar solos. Aleluya, gloria a Dios. Dios los despidió, sí, pero antes de que los despidiera, pues ahí podemos ver si bien debe apartarlos de sí, han de llevarse consigo la prenda de su amor. Entonces, no se propone dejarlos luchar solos al salir del huerto del Edén. Debe echarlos del huerto de Edén, pero sigue amándolos. Aleluya. Provee a sus necesidades. Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios tenía que excluirlos del hogar.
que había preparado para ellos. Con gran pesar en su corazón, la pareja debió dejar el lugar donde se habían conocido. Aleluya. Que encerraba tantos bienaventurados recuerdos. Gloria a Dios. Dios en su, cuando Dios en su grande amor hizo el huerto del Edén, podemos imaginarnos cómo será ese huerto. Ese huerto estaba lleno de la naturaleza, estaba lleno de amor, de gozo, de paz. El canto de las aves, yo me imagino que era tan hermoso. Y me imagino muchas veces cómo me pongo a pensar de cómo es que Adán conoció a su esposa, Dios festejó la primera boda en el huerto. Eran compañeros y me imagino que eran felices, ¿sí? Había tantas bienaventuranzas ahí. Por eso, pues, aquí dice el espíritu de profecía, con gran pesar en su corazón, la pareja debió dejar el lugar donde se habían conocido, que encerraba tantos bienaventurados recuerdos. Y aquí podemos ver, pero debe haber sido con un pesar inconmensurable mayor como Dios les ordenó que se fuesen. Los había creado, los amaba y les había destinado un futuro glorioso. Pero ellos le habían desobedecido a Dios, habían elegido a otro Señor. Y ahí entra lo más triste, ¿no? De que Dios había destinado un futuro glorioso para sus hijos, para Adán, para Eva, para nosotros. Ajá, pero pues lamentablemente aquí Adán y Eva eligieron a otro Señor. Vamos a seguir estudiando. Dice, habían comido del fruto prohibido. Y ahora dijo Dios, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre. Génesis capítulo 3 versículo 22 al 24. Dios no dejó a Adán en una condición desesperada. Para que no también alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, si Adán hubiera otra vez tomado del árbol del árbol del bien, el árbol del vida, perdón, si Adán hubiera comido eso, iba a vivir para siempre. Pero ¿en qué condición? En la condición del pecado, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, ajá, de la angustia. Pero por eso Dios echó pues fuera al hombre. Entonces, no solo prometió que el cordero inmolado desde la fundación del mundo moriría por él, proveyendo así una salvación objetiva, sino que también prometió ayudarle a resistir el pecado, dándole la capacidad de odiarlo. Aleluya. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dijo Dios. Génesis 3:15. Sin hacer violencia al pasaje se podría leer así su interpretación. Pondré en su corazón odio hacia el mal. Ese odio es vital para nuestra salvación. Ahí podemos ver cómo es que desde la fundación del mundo fue inmolado un cordero, proveyendo así la salvación para ellos. Ajá, pero también no solamente hizo eso Dios, sino que también prometió ayudarles a resistir, a odiar el pecado. Y esto es lo que significa, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Sin hacer violencia a este pasaje, nos explica el espíritu de profecía, dice, eh, lo que significa pondré en su corazón odio hacia el mal. Eso es lo que significa de odiar el mal. Vamos a seguir. Y dice, humanamente considerado, mientras haya amor al pecado en su corazón, ningún hombre está salvo. Puede resistir al mal, pero si hay en su corazón amor hacia él y lo anhela, se halla en terreno peligroso. Ahí podemos ver cómo es que dice que nosotros podemos saber qué es el mal, podemos, podemos saber o podemos conocer todo lo que es el pecado, ¿sí? Pero y podemos nosotros no hacer el pecado, ¿sí? No hacer el pecado. Pero si hay un amor hacia el pecado en nuestros corazones, entonces dice que no estamos salvos, ¿sí? Ningún hombre es salvo. Es como cuando, por ejemplo, yo sé que robar es malo, aunque no lo vaya, pero me gusta. Ese es el amor al robar, al pecado. Me gusta hacerlo, solamente que no me deja la palabra de Dios, no me deja mis padres, pero me gusta. Y con solamente gustar en tu mente, ahí entra el triste consecuencia de que no somos salvos así, ¿sí? Entonces, hay que pedirle a Dios de que si nos gusta aún el pecado, pidámosle al Señor, ayúdame a odiar. ¿Qué es odiar? Odiar es detestar completamente, es rechazar y decir, no quiero nada contra ti, pecado. ¿Sí? Entonces, si la mente nos dice, haz eso, ¿verdad? O róbale los cambios a tu mamá. Hay que decir, no, no lo voy a hacer, ¿sí? Porque yo amo a mi Cristo y no amo al pecado. Acerca de Cristo se dijo, ¿qué se dijo acerca de Cristo? Aquí dice en Hebreos 9:1-9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aleluya. Ahí podemos ver cómo es que Cristo fue dicho acerca de él, que él amó la justicia y aborreció la maldad. Amén. Aleluya. Es cuando vino a nacer aquí en la tierra, en medio de la humanidad. ¿Ustedes creen que no tuvo que pasar por tentaciones, por, por pruebas? Claro que sí, pero él en todo lo contrario, en vez de caer en el pecado, amó la justicia. ¿Y cómo vamos a amar la justicia? Porque Cristo Jesús crecía en sabiduría, en gracia, crecía en amor hacia la palabra del Señor, en la comunión con su Padre. Él cuando vino aquí no era poderoso, o sea, no tenía, dejó su divinidad, o sea, ese poder que tenía. Aquí ahora lo que tenía que venir a hacer es pedirle a su Padre, estar en comunión con Él, pedirle fuerzas, poder para resistir el mal, ¿sí? Y se dijo de Él, has amado la justicia. Aquí podemos conocer cómo es que Dios vino, pero no vino, digamos, no vino, vino como uno de nosotros, ¿sí? Como nosotros, como cuando vamos creciendo, así creció Dios también. No solo podemos decir aquí que
Pero porque Él es Dios. Y mucha gente dice eso. Es que Él es Dios, por eso no pecó, pero no es así. Entonces, se hizo carne. Ajá, se quiso carne y hueso como nosotros. Pero Él amó la justicia. En Hebreos 1:9 nos dice, y aborreció la maldad. Es importante aprender a odiar el mal. Únicamente al llegar a ser real para nosotros la iniquidad del pecado, únicamente cuando aprendemos a aborrecer el mal, estamos seguros. ¿Y seguros de qué? Pues de la salvación. Cristo no amó simplemente la justicia, aborreció la iniquidad. Hoy por día podemos decir, yo amo ir al culto, yo amo visitar a los enfermos, yo amo estudiar la Biblia, pero ahí dice que Cristo no amó simplemente la justicia. Es que el amor, niños, hermanos, tanto como a mí, no solamente para ustedes, para mí, yo digo siempre me hablo a mí también, digo, Cristo no amó simplemente la justicia. Podemos decir muchas palabras, pero Dios nos dice, Dios no nos pregunta qué tanto dices, sino Dios nos pregunta qué tanto haces, qué tanto haces con mi palabra, que profesas, que lees, qué tanto haces, ¿sí? Entonces ahí nos dice, aborreció la iniquidad. No solamente la amó, sino que la vivió, la hizo vivo en él la justicia. Este odio es fundamental en el cristianismo y Dios ha prometido poner este odio hacia el mal en nuestro corazón. Aleluya. Ahí tenemos la ventaja de que Dios prometió poner este odio hacia el pecado en nuestro corazón. Gloria a Dios. El Evangelio está resumido en las promesas hechas a Adán y en el trato que Dios le dio. Dios no abandonó a Adán a su propia suerte después que hubo pecado. Lo buscó, lo llamó, le proveyó un Salvador, simbolizado por el Cordero de los sacrificios. Amén. Prometió ayudarle a odiar el pecado, a fin de que por la gracia de Dios se abstuviese de él. Si Adán quería tan solo cooperar con Dios, todo iría bien. Aleluya. Ahora sí que Dios le prometió a Adán de que lo iba a ayudar a odiar el pecado. Tanto como nosotros también, Dios nos promete a ayudarnos a odiar el pecado, ¿sí? Pero eh, por la gracia de Dios, de todo a pecado nos podemos abstener por la gracia de Él. Pero ¿cómo podemos hallar la gracia de Dios? Aquí nos dice que debemos de cooperar con Él, cooperar con Dios para que todo nos vaya bien. Cooperar con Él en la comunión con Él, en la comunión de la oración, en la comunión del canto de himnos y en la comunión de leer su palabra. Esas tres cosas, orar, cantar y estudiar su palabra. Así podemos ir cooperando con Dios. Se proveía lo necesario para que volviese al estado del cual había caído. No necesitaba ser vencido por el pecado. Por la gracia de Dios lo podía vencer. Aleluya. Tanto como nosotros no necesitamos ser vencidos por el pecado. Y vamos a ver ahora otro ejemplo, Génesis 4:7. Esto no se nos presenta
categóricamente en la historia de Caín y Abel. Caín se airó, su rostro se demudó, tenía en su corazón sentimientos homicidas de matanza y estaba dispuesto a matar ¿a quién? A su hermano Abel. Pero había Dios, dice en Génesis 4:7, Dios le advirtió, el pecado está a la puerta, con todo, tú te enseñorearás de él. Así se amonestaba misericordiosamente a Caín y se expresaba la esperanza de que no necesitara ser vencido por el pecado. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios le había dicho, le había advertido a Caín, el pecado está a la puerta, con todo tú te vas a enseñorear de él. Es como cuando nosotros, hoy en día, está muy cerca el pecado de nosotros, mucho pecado. Y si podemos ir en Gálatas 4, en Gálatas 7, ahí nos explica el fruto de las obras de la carne. Y hay una gran lista de las obras de la carne. Y pues si gustan lo pueden leer. Entonces ahí podemos ver que está el pecado muy cerca de nosotros, pero está en nosotros si queremos abrirle la puerta o ya sea que nosotros no, aquí no tienes entrada, ¿sí? Tú te vas a enseñorear de él. Lo que hubiera hecho a Caín era de que se hubiera abstenido de hacer ese pecado. Debió de tener ese dominio propio. Pero ¿cómo iba a tener dominio propio si no estaba en comunión con Dios? Entonces, si alguno de nosotros aquí se siente airado contra su amiguito, contra su amiga, se siente como que si lo odia, o sus papás que sienten que hay desobediencia en ustedes, pues es necesario humillarse ante Dios, decirle, Señor, ya no puedo cargar con este peso de pecado, ya no puedo cargar esta desobediencia que tengo hacia mis padres, esta mentira, este robo que siempre me domina una y otra vez. Señor, ayúdame a dominar al pecado. Ayúdame yo a enseñorearme de él, a hacerme Señor y decir no al pecado con tu poder, mi Dios. Y Dios nos va a dar su misericordia y Él nos oye siempre. Y sigue diciendo, así se amonestaba misericordiosamente a Caín y se expresaba la esperanza de que no necesitaba ser vencido por el pecado. Como una fiera lista para lanzarse sobre su víctima, el pecado acecha a la puerta. Según las palabras del Nuevo Testamento, Satanás anda rodeando como león rugiente, pero Caín no necesitaba ser vencido. Te enseñorearás de él o enseñoréate sobre él, como lo rinden la mayor parte de las versiones en otros idiomas. Era la orden de Dios. Es más que una declaración, es una promesa. El hombre no necesita ser vencido. Hay esperanza y ayuda en Dios. Amén. El pecado no ha de ejercer señorío sobre nosotros. Hemos de señorear nosotros sobre él. Ahí nos dice de que nosotros no necesitamos ser vencidos. ¿Sí? Sino que hay esperanza y ayuda en Dios. Él lo ha prometido. El pecado no ha de ejercer señorío sobre nosotros. Hemos de señorear nosotros. Está allí. Creo que ahora sí que vamos a leer una cita más, y pues ya concluimos. Una cita más de la palabra de nuestro Dios que el Señor me impactó mucho y dice en
Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante eh, dice, porque en cuanto murió al pecado, dice, y si morimos con Cristo, ¿creemos que también viviremos con Él? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus deseos. No reine pues el pecado. ¿En dónde? En vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntense como miembros, como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien por esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, no saben que si se sujetan a alguien para obedecerse, son sus esclavos. Entonces, ya sea del pecado, ya sea que seamos esclavos del pecado para muerte, o ya sea que seamos esclavos de la obediencia para justicia. Llevemos esta palabra en nuestra mente. Y así concluimos, hermanos, con este tema tan importante, tan precioso para nuestra vida espiritual, ya sea que vivamos en justicia, presentemos a Dios nuestros miembros para justicia a vida eterna, o ya sea que presentamos nuestro cuerpo mortal para al pecado, nuestros miembros al pecado para muerte eterna. Entonces, una de las dos cosas, hay que escoger vivir en justicia, así como Cristo nos relató en Hebreos 1:9, que de que se dijo de Cristo de que Él amó la justicia, ¿sí? Y aborreció el pecado. Aquí concluimos y hermana Mirelia, ahora le doy el lugar. Sí, hermana, muchas gracias. Gracias por la explicación, su participación en este tema tan importante. Bueno, niños, lo que la hermana les acaba de comentar, yo sé que en casita mamá se los ha dicho. Y bueno, yo quiero decirles algo. Dios quiere que en nuestra mente esté fijado el costo del pecado. A veces uno piensa, ay, bueno, solamente dije una mentirita, solamente, no sé, me cae mal a alguien. No es algo grave. Generalmente uno piensa que las cosas malas no son tan graves. Y es lo que quiere Satanás que nosotros pensemos. Pero el pecado es tan grande que tuvo la necesidad de que el Hijo de Dios muriera para quitarnos el pecado a nosotros. Entonces, el pecado significa muerte siempre. Entonces, si nosotros no queremos morir por el pecado, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ponga ese odio al pecado que comentaba la hermana Josefina. Y entonces nosotros
vamos a amar la justicia. Em, Le quiero pedir a Dylan que no haga dibujos, por favor, porque esto se está grabando, ¿sí? Dylan, Dylan, ¿me escuchas? Sí, Sí, ok. Le pido por favor que no hagan dibujos porque estamos grabando. ya. Ok. Bueno, entonces lo que este tema tan importante dice, o sea, el sistema de sacrificios se tuvo que instituir para que el hombre, para que nosotros, para que Adán y Eva en ese principio entendieran que solamente con la muerte de un inocente se podía quitar el pecado. Entonces, no hay pecado pequeño, ¿sí? Todo pecado lleva a la muerte y la muerte de Cristo que bueno, gracias a Dios Él murió por nosotros, Él quiso dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvados del pecado. Entonces, por eso fue que Dios permitió el sistema de sacrificios y nosotros podemos ver ya su cumplimiento en la muerte de Cristo. Todo esto que mencionó la hermana, su cumplimiento pleno se lleva en el sacrificio expiatorio que hizo Jesús, que es solamente uno y para siempre, y no se va a necesitar nunca más otro sacrificio igual, porque el sacrificio de Jesús fue completo. Jesús fue como ese corderito blanco, sin pecado, que fue llevado al matadero sin quejarse, sin llorar. Ustedes pueden leer la historia de la muerte de Jesús y ver que Jesús literalmente era el cordero. Él fue obediente y por amor a todos nosotros, Él entregó su vida. Entonces, sí tenemos mucho que aprender del sistema de sacrificios. Y bueno, la clase de hoy ha sido muy, muy bonita, muy interesante. Y bueno, vamos a, vamos a concluir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien le quedó alguna duda. Um, no sé si alguien quisiera comentar algo, es el tiempo de hacerlo. Nada más quiero comentar algo, hermanos. Recuerden que el sistema de sacrificios no empezó en el Sinaí, no empezó con Moisés. Hay muchas personas que piensan que todo empezó con Moisés, ¿verdad? Esto no es así, el sistema de sacrificios empezó en el jardín del Edén. En algún momento yo les hice el comentario de que los sacrificios empezaron ahí. Efectivamente, esta clase nos habla más al panorama sobre lo que ya habíamos comentado anteriormente. Así que hermanos y hermanas, niños y niñas y todos los que nos están escuchando, recuerden que el sistema de sacrificio lo instituyó nuestro Dios por amor al hombre. Y ahí, esta parte vimos cómo nuestro Dios nos ama tanto que Él nos llama y nos busca. Y cuando nos busca, nos instruye. Y eso es lo bonito. De dónde hemos andado, de dónde hemos estado, Dios nos ha estado llamando. Y siempre nos llama por nuestro nombre. Y ¿saben por qué? Porque Él nos conoce, Él nos formó, Él nos hizo. Entonces nos quiere capacitar. Y realmente aquí estamos aprendiendo, la otra vez les comenté, aquí estamos aprendiendo todos. Y todos es todos, incluyendo hasta los niños, todas las mamás, los papás, los que están ahí, todos estamos aprendiendo, porque esto es precisamente nuestro mensaje, que Dios nos llamó para que nosotros anunciemos. Este es el Evangelio eterno que viene desde ya, desde el cielo, pero bueno, a nuestro planeta Tierra prácticamente empezó con Adán y Eva. Entonces, esto es parte del Evangelio eterno. Este sistema de sacrificios que fue una sombra. Recuerden que es lo que estamos viendo, que es una sombra y que cuando Cristo Jesús vino, esta sombra quedó ¿qué? Concluida. Cristo Jesús anunció que Él iba a venir y se lo dijo a Adán y a Eva que Él iba a venir y que un día Él iba a pisar la cabeza a la serpiente.
¿verdad? Entonces, aquí nos está confirmando precisamente desde cuándo empezaron los sacrificios. Dios es un Dios de amor que nos capacita a todos, instruye a todos y cómo tenían que hacerlo. Si ustedes se dieron cuenta en las imágenes, hay dos, tanto Adán y Eva, en esas representaciones están vestidos los dos. Así que no nomás fue un solo cordero. Para poderles hacer una túnica cada uno, tuvieron que hacer prácticamente dos, ¿qué? Dos corderos. Recuerden que el sistema de sacrificio es personal. Adán tuvo que matar al cordero. Eva tuvo que matar al cordero, ¿sí? Porque es la representación y tuvieron que ellos, y Dios dice que les hizo su túnica. Él escoció, les hizo su vestimenta. Entonces, por eso cuando ellos vestían, ellos estaban conscientes de que alguien había muerto por ellos. Un animal inocente había muerto por ellos. Entonces, ellos tuvieron que aprender. Y no nomás eso, vimos que también juntamente con sus dos hijos posteriormente, pero no nomás ellos son los ejemplos, muchos más todos ya vamos a ir viendo en el transcurso de todo este sistema de cómo nuestro Dios nos ha llamado para que demos un bonito mensaje y nos demos cuenta que desde el principio Cristo Jesús aparece allí para ayudarnos, para auxiliarnos en todo momento. Así que nosotros podemos ir confiadamente con Cristo y pedirle que Él nos capacite, que nos instruya y Él nos va a dar las capacidades para entender y comprender todos estos temas y muchos temas más. Amén. Solo eso es mi comentario, hermano. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. 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 Muy, muy bonita la clase. Es el principio, el origen, como dice el hermano, para que pudieran entender nuestros primeros padres lo del pecado. Entonces, a partir de ahí, hay muchas otras cosas que vamos a aprender del santuario. Y bueno, no sé, hermana Josefina, si tiene alguna tarea para los niños, alguna actividad que tengan que hacer. Bueno, para mí que repasen lo que es Génesis, donde es que todo el del 3 al 1 en adelante, aunque pues yo no los vea, pero pues nada más eso que lo estudien, que porque ahí hay muchas hermosas enseñanzas para nosotros. Ok, Ajá. está bien, hermana. Está bien, entonces, bueno, queda de tarea leer Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1. 3 del 1 en adelante hasta donde termine. Ah, ok, ok. No sé si nos Ujú. puede hacer el favor de escribirlo en el chat y se los vamos a dejar fijado para que los papás los puedan leer con ellos, los puedan platicar. Y Mm. niños, para la próxima clase, que va a ser el próximo miércoles, si tienen alguna pregunta, tráiganla para que la podamos responder. Y bueno, nos vamos a ver si Dios nos permite el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¿Sí? Vamos a Amén. continuar con el santuario. Entonces vamos a Ujú. terminar con una oración. No sé, hermana, si usted quiere terminar o le pedimos a alguien si nos quiere apoyar con la oración. Aquí está mi esposo, pero a lo mejor sí. ¿Puedes Sí, ayudar? Sí, sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Padre. Amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bendito nombre, Señor. Que usted merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que amoroso Padre, venimos a ti, ante tu presencia, rogándote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes a seguir continuando odiando el pecado, Señor. Porque si nosotros tenemos pecado, así no vamos a poder reinar en los cielos, porque usted es santo, usted es sin mancha, sin contaminación, sin impureza. Tú eres un Dios santo, admirable,
lento para ira y grande misericordia. Y amoroso Padre, te suplicamos y te rogamos que nos ayude a todos nosotros que estamos aquí en esta transmisión en vivo, Señor, que cada niño, cada niña, cada papá, cada mamá, cada adulto, que, que nosotros que podamos a limpiarnos con tu preciosa sangre de toda maldad, de toda impureza, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante de tus caminos, ayúdanos a seguir, continuamos firmemente como fue el Daniel, Jeremías, especialmente la mensajera del Señor, que fue una mujer valiente, una mujer sabia, que usted lo ha llamado cuando tuvo 17 años, Señor. Usted llama a jóvenes, llama a niños, como llamaste a Jeremías. Jeremías era un niño, porque dijo Jeremías, yo soy un niño. Y el Señor dijo, no digas que eres niño. Así igual manera usted llamas a cada niño o cada niña para tu última amonestación que hay en este mundo. Todos los adultos mejor van a pasar descanso, pero usted llama a jóvenes y llamas a niños y a niñas para este ministerio, Señor. Capacita a los niños, a las niñas que están en esta transmisión, Señor. Cuídalo, cuida a sus padres y dale sabiduría y inteligencia para educar bien a sus hijos y a sus hijas, Señor. Amén. Porque usted quiere hijos y hijas obedientes principalmente a ti y que guarden todos sus estatutos. Así que, Señor, te rogamos, te suplicamos que bendigas a los niños y a las niñas y a los maestros y a las maestras, Señor. Que tu Santo Espíritu more cada uno de ellos y que tenga un feliz descanso, una feliz noche, Señor. Gracias, Padre lindo, todo esto te lo pido, te suplicamos y te rogamos en el nombre de su Hijo amado Jesús, quien merece todo el honor de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.